Mi nacimiento milagroso. Hola, soy Sansón, y mi historia es una de las más increíbles que jamás hayan escuchado. Nací en un tiempo en que Israel estaba bajo la opresión de los filisteos, un pueblo cruel y despiadado que había sometido a mi pueblo a una esclavitud brutal. Pero mi nacimiento fue un milagro, un acto de Dios que cambiaría el curso de la historia. Mi madre, una mujer estéril, había perdido la esperanza de tener hijos. Pero un día, un ángel de Dios se le apareció y le dijo: no temas, porque Dios ha oído tu oración. Concebirás y darás a luz un hijo, y su nombre será Sansón. Será un nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento, y liberará a Israel de la opresión filistea. Mi madre se sintió abrumada por la noticia, pero también llena de fe. Le contó a mi padre, un hombre justo y temeroso de Dios, y juntos se regocijaron en la promesa de Dios. Me criaron en un hogar piadoso, enseñándome la ley de Dios y contándome historias de los grandes héroes de Israel. Pero yo sabía que mi destino era diferente. Desde pequeño, sentí un llamado en mi corazón, un impulso a hacer algo grande para Dios. Y cuando crecí, comencé a sentir la fuerza de Dios en mí, una fuerza que me permitía hacer cosas increíbles. Mi nacimiento fue solo el comienzo de una aventura emocionante, una aventura que me llevaría a enfrentar a los enemigos de Dios y a liberar a mi pueblo. Pero también fue un recordatorio de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y que su plan es siempre mejor que el nuestro. Así que, ¿estás listo para unirse a mí en esta aventura? ¿Estás listo para ver cómo Dios me usó para hacer algo increíble? Entonces, vamos a seguir adelante. Mi historia continúa con mi infancia y juventud, un tiempo en que crecí en la fe y en la fuerza, preparándome para el día en que Dios me llamaría a hacer algo grande. ¿Qué pasará a continuación? ¿Cómo se desarrollará mi vida? Mi infancia y juventud. Mi infancia fue un tiempo de descubrimiento y crecimiento, un tiempo en que aprendí a caminar, a hablar y a seguir la voluntad de Dios. Crecí en un hogar piadoso, rodeado de padres que me amaban y me enseñaban la ley de Dios. Mi madre, en particular, fue una gran influencia en mi vida, recordándome siempre la promesa que Dios había hecho sobre mí. Recuerdo que, cuando era niño, mi madre me contaba historias de los grandes héroes de Israel, como David y Samuel. Me hablaba de su fe, de su valentía y de su compromiso con Dios. Y yo me sentía inspirado, sabiendo que un día yo también sería un héroe para mi pueblo. Pero mi infancia no fue solo un tiempo de historias y enseñanzas. También fue un tiempo de juego y diversión. Me gustaba jugar con mis amigos, correr por los campos y explorar la naturaleza. Y, por supuesto, también me gustaba escuchar a mi padre contar historias de sus aventuras cuando era joven. A medida que crecía, comencé a sentir más y más la fuerza de Dios en mí. Podía hacer cosas que otros no podían, como mover rocas pesadas o correr más rápido que cualquier otro niño de mi edad. Y sabía que era porque Dios estaba conmigo, guiándome y fortaleciéndome. Pero también comencé a darme cuenta de que no era como los demás niños. Me sentía diferente, como si tuviera un propósito especial en la vida. Y sabía que ese propósito estaba relacionado con la promesa que Dios había hecho sobre mí. Mi juventud fue un tiempo de preparación, un tiempo en que me preparé para el día en que Dios me llamaría a hacer algo grande. Me dediqué a estudiar la ley de Dios, a orar y a buscar su voluntad. Y, a medida que crecía, comencé a sentir un llamado cada vez más fuerte a salir y hacer algo por mi pueblo. ¿Qué era lo que Dios tenía planeado para mí? ¿Cómo me usaría para liberar a Israel de la opresión filistea? La historia continúa. Mi juventud estaba llegando a su fin, y estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo que me llevaría a enfrentar desafíos y peligros, pero también a experimentar la gloria de Dios de una manera que nunca había imaginado. ¿Estás listo para seguir adelante? Mi matrimonio con la filistea. Mi matrimonio con la filistea fue un capítulo complicado en mi vida, uno que me enseñó valiosas lecciones sobre la obediencia y la desobediencia a Dios. Me enamoré de una mujer filistea, una mujer hermosa y encantadora que me robó el corazón. Su nombre era Dalila, y era de la ciudad de Timná, una de las ciudades filisteas más importantes. Mi amor por Dalila fue intenso y apasionado, y pronto decidí que quería casarme con ella. Pero mis padres se opusieron, recordándome que los filisteos eran nuestros enemigos y que no debíamos mezclarnos con ellos. Me dijeron que Dalila no era una mujer adecuada para mí, que no compartía nuestra fe en Dios y que no sería una buena esposa para un nazareo como yo. Pero yo estaba ciego de amor y no escuché a mis padres. Me casé con Dalila en una ceremonia filistea, rodeado de mis nuevos familiares y amigos. Fue un día de alegría y celebración, pero también de desobediencia a Dios. Mi matrimonio con Dalila me llevó a un mundo que no era el mío,
un mundo de idolatría y de pecado. Me encontré rodeado de personas que no conocían a Dios y que no se preocupaban por su voluntad. Y, aunque intenté mantener mi fe, comencé a sentirme cada vez más alejado de Dios. La relación con Dalila fue apasionada, pero también fue tóxica. Ella me manipulaba y me engañaba, jugando con mis sentimientos y mi debilidad. Me prometió amor y lealtad, pero en realidad solo se preocupaba por sí misma. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que mi matrimonio con Dalila había sido un error. Me había dejado llevar por mis deseos y había olvidado la promesa que Dios había hecho sobre mí. Me sentía atrapado y solo, sin saber cómo escapar de la trampa que yo mismo había creado. Pero Dios no me abandonó. Me envió señales y advertencias, recordándome mi propósito y mi llamado. Me mostró que mi matrimonio con Dalila no era el plan que Él tenía para mí, y que debía buscar su voluntad y no la mía. ¿Qué pasará a continuación? ¿Cómo responderé a las señales de Dios? Mi venganza contra los filisteos. Mi venganza contra los filisteos fue un capítulo oscuro en mi vida, uno que me enseñó que la venganza no es la respuesta a nuestros problemas. Después de descubrir que Dalila me había traicionado y había revelado el secreto de mi fuerza a los filisteos, me sentí enfurecido y humillado. Me habían engañado y me habían quitado mi dignidad. Decidí vengarme de los filisteos, y mi ira me llevó a hacer cosas terribles. Quemé sus campos y destruí sus cosechas, dejando a muchos de ellos sin comida ni recursos. Me convertí en un hombre violento y despiadado, sin importarme las consecuencias de mis acciones. Pero mi venganza no trajo la paz que esperaba. En lugar de eso, los filisteos se vengaron de mí, y la violencia se intensificó. Me di cuenta de que mi venganza había sido un error, que no había resuelto nada y solo había causado más sufrimiento. La Biblia dice que la venganza es mía, dice el Señor, Romanos 12:19. Y yo había olvidado esa lección. Me había dejado llevar por mi ira y mi orgullo, y había actuado como si fuera Dios. Pero Dios me mostró que la venganza no es la respuesta. Me mostró que Él es el que debe juzgar, no yo. Y me dio una oportunidad para arrepentirme y cambiar mi camino. Mi venganza contra los filisteos me enseñó que la ira y la violencia no resuelven nada. Me enseñó que la verdadera fuerza viene de Dios, no de nuestra propia fuerza o venganza. Y me enseñó que siempre hay una oportunidad para arrepentirse y cambiar. ¿Qué pasará a continuación? ¿Cómo responderé a la misericordia de Dios? La historia continúa. Pausa dramática. La misericordia de Dios es un tema que me hace reflexionar. ¿Cómo es posible que un Dios santo y justo me perdone por mis pecados y me dé una segunda oportunidad? La respuesta es simple, porque Él es un Dios de amor y misericordia. Y es esa misericordia la que me da la fuerza para seguir adelante, para cambiar mi camino y para vivir una vida que le agrade a Él. La historia de mi vida es un testimonio de la misericordia de Dios. Es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para arrepentirse y cambiar, y que Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. ¿Estás listo para experimentar la misericordia de Dios en tu vida? Mi encuentro con Dalila. Mi encuentro con Dalila fue un momento crucial en mi vida, un momento que me hizo darme cuenta de la verdadera naturaleza de mi corazón y de la astucia de mi enemiga. Después de mi venganza contra los filisteos, me había vuelto a refugiar en mi fuerza y mi orgullo, pensando que podía manejar cualquier situación. Pero Dalila, la mujer que me había traicionado, me esperaba. Me había estado buscando, y cuando me encontró, me envolvió en su red de seducción y engaño. Me hizo creer que me amaba, que se había arrepentido de su traición y que quería estar conmigo de nuevo. Me sentí atraído por su belleza y su encanto, y comencé a bajar mi guardia. Le conté el secreto de mi fuerza, pensando que podía confiar en ella. Pero Dalila no había cambiado, y me traicionó de nuevo, entregándome a los filisteos. Me sentí ciego y débil, sin mi fuerza y sin mi dignidad. Me habían quitado todo, y me había quedado solo con mi vergüenza y mi arrepentimiento. Pero en ese momento de oscuridad, recordé la promesa de Dios. Recordé que Él me había elegido para ser un nazareo, un hombre consagrado a Él. Recordé que mi fuerza no venía de mí mismo, sino de Dios. Y en ese momento, comencé a clamar a Dios, pidiendo su misericordia y su ayuda. Le pedí que me perdonara por mi debilidad y mi desobediencia, y que me restaurara mi fuerza y mi propósito. Dios me oyó y me respondió. Me devolvió mi fuerza y me dio la oportunidad de redimirme y de cumplir mi propósito. Me usó para derribar el templo de Dagón, matando a miles de filisteos y liberando a mi pueblo. Mi encuentro con Dalila fue un momento de humillación y de dolor, pero también fue un momento de redención y de victoria. Me enseñó que la verdadera fuerza viene de Dios,
y que Él siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. La historia de mi vida es un testimonio de la misericordia y la gracia de Dios. Es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para arrepentirse y cambiar, y que Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. Mi caída y cautiverio. Mi caída y cautiverio fueron un momento oscuro en mi vida, un momento en que me sentí abandonado por Dios y por mi pueblo. Después de ser traicionado por Dalila, me sentí ciego y débil, sin mi fuerza y sin mi dignidad. Los filisteos me llevaron a Gaza, la ciudad más importante de su reino, y me exhibieron como un trofeo de guerra. Me pusieron en una celda oscura y húmeda, y me dejaron allí para que me pudriera. Me sentí solo y abandonado, sin esperanza y sin futuro. Me pregunté si Dios se había olvidado de mí, si me había abandonado a mi suerte. Me sentí como si hubiera fracasado en mi misión, como si no hubiera podido cumplir la promesa que Dios me había hecho. Pero en ese momento de oscuridad, recordé las palabras de mi madre, que me había dicho que Dios me había elegido para ser un nazareo, un hombre consagrado a Él. Recordé que mi fuerza no venía de mí mismo, sino de Dios. Comencé a clamar a Dios, pidiendo su misericordia y su ayuda. Le pedí que me perdonara por mi debilidad y mi desobediencia, y que me restaurara mi fuerza y mi propósito. Dios me oyó y me respondió. Me dio la fuerza para soportar mi cautiverio, y me hizo recordar mi propósito y mi misión. Me hizo ver que mi caída no era el fin, sino un nuevo comienzo. En mi celda, comencé a reflexionar sobre mi vida y mi relación con Dios. Me di cuenta de que había estado viviendo para mí mismo, y no para Dios. Me di cuenta de que mi fuerza y mi orgullo me habían llevado a la ruina, y que solo Dios podía restaurarme. Mi caída y cautiverio fueron un momento de humillación y de dolor, pero también fueron un momento de redención y de victoria. Me enseñaron que la verdadera fuerza viene de Dios, y que Él siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. ¿Qué pasará a continuación? ¿Cómo responderé a la misericordia de Dios? Mi arrepentimiento y oración. Mi arrepentimiento y oración fueron un momento crucial en mi vida, un momento en que me di cuenta de la gravedad de mis errores y de la necesidad de volver a Dios. En mi celda oscura y húmeda, me sentí abrumado por la culpa y la vergüenza de mis acciones pasadas. Recordé cómo había sido traicionado por Dalila, cómo había revelado el secreto de mi fuerza y cómo había sido llevado cautivo por los filisteos. Me sentí como si hubiera fracasado en mi misión, como si no hubiera podido cumplir la promesa que Dios me había hecho. Pero en ese momento de oscuridad, recordé las palabras de mi madre, que me había dicho que Dios es un Dios de misericordia y de amor. Recordé que Él siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. Comencé a clamar a Dios, pidiendo su misericordia y su ayuda. Le pedí que me perdonara por mi debilidad y mi desobediencia, y que me restaurara mi fuerza y mi propósito. Oh Dios, dije, he pecado contra ti, he fallado a mi misión y he desobedecido tus mandamientos. Pero te pido que me perdones y me restaures. Dame la fuerza para soportar mi cautiverio y para cumplir tu voluntad. Mi oración fue un grito desesperado, un clamor por la misericordia de Dios. Me sentí como si estuviera en el fondo del abismo, pero sabía que Dios era mi única esperanza. Y entonces, algo cambió en mi interior. Sentí una paz que no podía explicar, una sensación de que Dios me había oído y me había perdonado. Me sentí como si estuviera siendo levantado del polvo, como si estuviera siendo restaurado a mi posición original. Mi arrepentimiento y oración fueron un momento de redención, un momento en que me di cuenta de que Dios me amaba y me quería restaurar. Me enseñaron que la verdadera fuerza viene de Dios, y que Él siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. ¿Qué pasará a continuación? La restauración de mi fuerza. La restauración de mi fuerza fue un momento milagroso, un momento en que Dios me devolvió la fuerza y el poder que me había quitado. Después de mi arrepentimiento y oración, me sentí como si estuviera en un proceso de restauración, como si Dios estuviera reconstruyendo mi vida y mi fuerza. Un día, los filisteos me sacaron de mi celda y me llevaron al templo de Dagón, donde se celebraba una gran fiesta en honor a su Dios. Me pusieron en el centro del templo, rodeado de miles de personas que se burlaban de mí y me insultaban. Pero yo sabía que Dios estaba conmigo. Recordé las palabras de mi madre, que me había dicho que Dios me había elegido para ser un nazareo, un hombre consagrado a Él. Recordé que mi fuerza no venía de mí mismo, sino de Dios. Comencé a clamar a Dios, pidiendo su ayuda y su fuerza. Le pedí que me devolviera mi fuerza y que me permitiera cumplir mi misión. Y entonces, algo cambió. Sentí un poder que no podía explicar, un poder que me llenaba de fuerza y de energía.
Mi cabello, que había sido cortado, comenzó a crecer de nuevo, y mi fuerza regresó con él. Me sentí como un león que se despierta de un largo sueño, como un guerrero que se prepara para la batalla. Me sentí como si nada pudiera detenerme, como si Dios estuviera conmigo. Los filisteos, que se burlaban de mí, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Se dieron cuenta de que Dios me había devuelto mi fuerza, y se asustaron. Me levanté, y con un solo movimiento, derribé las columnas del templo de Dagón. El templo se derrumbó, y miles de filisteos murieron. Me sentí como si estuviera cumpliendo la misión que Dios me había encomendado, como si estuviera liberando a mi pueblo de la opresión filistea. La restauración de mi fuerza fue un momento de victoria, un momento en que Dios me devolvió la fuerza y el poder que me había quitado. Me enseñó que la verdadera fuerza viene de Dios, y que Él siempre está dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. Mi victoria final fue un momento de triunfo, un momento en que Dios me dio la oportunidad de cumplir mi misión y de liberar a mi pueblo de la opresión filistea. Después de derribar el templo de Dagón, me sentí como si estuviera en un estado de éxtasis, como si nada pudiera detenerme. Los filisteos, que habían sido mis enemigos durante tanto tiempo, estaban ahora muertos o huyendo en pánico. Me sentí como si estuviera solo en el mundo, como si Dios estuviera conmigo en todo momento. Me di cuenta de que mi victoria no era solo mía, sino que era la victoria de Dios. Me di cuenta de que Él había estado conmigo todo el tiempo, guiándome y fortaleciéndome. Me sentí como si estuviera en la cima del mundo, como si nada pudiera detenerme. Me sentí como un guerrero que había luchado una batalla épica y había salido victorioso. Pero en medio de mi victoria, me di cuenta de que mi vida estaba llegando a su fin. Me di cuenta de que había cumplido mi misión y que era hora de irme a casa. Me sentí en paz, sabiendo que había cumplido la voluntad de Dios. Me sentí como si estuviera listo para enfrentar la muerte, sabiendo que mi vida había tenido un propósito. Y así, me quedé allí, en medio de las ruinas del templo de Dagón, rodeado de los cuerpos de mis enemigos. Me sentí como si estuviera en un estado de meditación, como si estuviera esperando a que Dios me llevara a casa. La historia de mi vida había llegado a su fin, pero sabía que mi legado viviría para siempre. Sabía que mi nombre sería recordado como el de un héroe, un hombre que había luchado por su pueblo y había cumplido la voluntad de Dios. Epílogo. La historia de Sansón es un recordatorio de que la verdadera fuerza viene de Dios. Es un recordatorio de que, aunque podemos ser débiles y frágiles, Dios nos puede dar la fuerza y el poder para cumplir su voluntad. La historia de Sansón también es un recordatorio de que la obediencia a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Sansón obedeció a Dios, incluso cuando fue difícil, y Dios lo usó para hacer grandes cosas. Espero que la historia de Sansón te haya inspirado a buscar la voluntad de Dios en tu vida. Espero que te haya recordado que la verdadera fuerza viene de Dios, y que Él siempre está dispuesto a ayudarte a cumplir su voluntad. Mi legado es un recordatorio de la fidelidad de Dios, un recordatorio de que Él siempre cumple sus promesas y nunca abandona a su pueblo. Mi historia es un ejemplo de cómo Dios puede tomar a un hombre débil y frágil y hacer de él un héroe, un hombre que cumple su voluntad y libera a su pueblo. Mi legado es también un recordatorio de la importancia de la fe y la obediencia. Me di cuenta de que la verdadera fuerza no viene de mi propia fuerza o habilidad, sino de mi fe en Dios y mi obediencia a su voluntad. Mi historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, y ha inspirado a millones de personas a buscar la voluntad de Dios y a confiar en su fidelidad. Mi legado es un recordatorio de que la fe es más fuerte que cualquier obstáculo, y que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Mi legado también es un recordatorio de la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. Me di cuenta de que no soy nada sin Dios, y que mi fuerza y mi sabiduría provienen de Él. Espero que mi legado inspire a las generaciones futuras a buscar la voluntad de Dios y a confiar en su fidelidad. Espero que mi historia sea un recordatorio de que Dios es un Dios de amor y de misericordia, y que Él siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. Conclusión. La historia de mi vida ha llegado a su fin, pero mi legado vive para siempre. Espero que mi historia haya inspirado a aquellos que la han leído, y que hayan encontrado en ella un recordatorio de la fidelidad y el amor de Dios. Recuerden que la fe es más fuerte que cualquier obstáculo, y que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles.